Vamos a explorar hoy el impacto de los ascendentes en las revoluciones solares, entendiendo que muchas veces se suele recomendar empezar el análisis viendo el tipo de ascendente, el signo, la modalidad, qué pasa con el regente. En realidad, respecto al impacto jerárquico de relevancia en una revolución solar, quizás el análisis de los planetas angulares sea más predominante que comenzar con el ascendente, y ahora vamos a explicar por qué. Igualmente es importantísimo tener en cuenta el tipo de ascendente que nos toca y todo lo que conlleva el complejo ascendente en una revolución solar, así que lo vamos a explicar en este video. Pero ¿por qué digo que lo más relevante es el impacto de los planetas angulares? En realidad, el impacto planetario va a tener una incidencia muy marcada respecto de las temáticas y el qué podría desplegarse en una revolución solar, ¿no? Por ejemplo, si el planeta que quedara angularizado fuera Júpiter, seguramente tendríamos que contemplar temáticas o bien de viajes, o bien educativas, o de expansión en nuestra vida. Si fuera Saturno, serían temáticas más bien de trabajo, un tanto más esforzadas, quizás menos relajadas que el año jupiteriano, etc. Lo hemos explorado en un video reciente en donde hablé de la importancia de los planetas angulares en la revolución solar. El ascendente no tiene tanto impacto respecto de lo fáctico en el año que vamos a analizar. Vale decir, y esto está bueno sacárnoslo un poco de la cabeza, ¿no? Si nos toca un ascendente Aries, no necesariamente vamos a tener que vivir experiencias de lo mejor o lo peor o lo más inarmónico del simbolismo ariano en el sentido de hechos. Por ejemplo, nos toca ascendente Aries, no necesariamente vamos a vivir un año agresivo, de confrontatividad, de peleas, o bien de cosas positivas de lo ariano, no sé, deporte, movimiento, etc. No habla tanto de temas en particular, de hechos concretos. De vuelta, si nos toca un ascendente Tauro, quizás no tengamos nada que ver en el año con asuntos económicos, bancarios, tener que ir a pagar cuentas o ganar mucho dinero. El signo del ascendente no remite tanto al qué en una revolución solar, sino más bien al cómo. Entonces, esto es lo primero que habría que tener en cuenta. Y sobre todo no empezar a preocuparnos respecto de algún signo en el ascendente de nuestra propia revo este año que quizás no nos resulte tan a priori simpático o con el que no tengamos tanta afinidad, porque no estaría hablando, insisto, específicamente de temas concretos, de asuntos, de hechos, ¿no? Uno puede tener un año tremendamente armonioso, equilibrado, con un ascendente en Escorpio o con un ascendente en Aries. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que más impacto tiene respecto del tono general del año va a ser el planeta angular. Entonces, incluso con un ascendente Aries o Escorpio o Capricornio, pero con Venus angular, por ejemplo, al mediocielo, o Júpiter angular al descendente, o Júpiter angular al fondo de cielo, quizás el año es armonioso, equilibrado, fluido, agradable, y el signo del ascendente no incida a priori en ese tipo de activación. Ahora bien, ¿en qué incide? En el cómo vamos a atravesar los asuntos que tengamos que atravesar en el año. No va a marcar el tipo de evento que puede activarse en el año, sino cómo lo vamos a sobrellevar. Y esto lo pongo el ejemplo a veces en las clases del módulo 7 del Centro Astrológico de Buenos Aires, donde doy clase, que es el módulo de revoluciones solares, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, ¿no? El ejemplo, por ejemplo. Estoy un tanto reiterativo, pero bueno, deben ser algún tránsito. Pongo el caso de un piloto de Fórmula 1, un personaje que tuvo un accidente, o de varios personajes que en determinados momentos de su vida tuvieron accidentes. ¿Qué vemos? Vemos personas que tuvieron accidentes de auto, por ejemplo, graves, de mayor o menor gravedad, pero bueno,
con ascendente Aries, con ascendente Tauro, con ascendente en Escorpio, con ascendente Capricornio, con ascendente Géminis, con ascendentes en las revoluciones solares de todos los signos del zodíaco. Entonces la conclusión es obvia. Uno puede tener un accidente con cualquier tipo de ascendente en la revolución solar. O al revés, podemos decir que no hay un signo ascendente que sea más propicio a activar una accidentosidad en un año. Todos podrían serlo o ninguno. ¿Por qué? Porque el tema del accidente depende de otros factores. Planetas angulares, tránsitos fuertes que involucren Urano, Marte, Mercurio. El pobre signo del ascendente no tiene nada que hacer ahí. No tiene voz en esa fiesta, ¿no? Insisto, en esos casos de las personas que tuvieron accidentes, el signo ascendente de la revolución solar refleja más bien el cómo sobrellevaron quizás la recuperación posterior o lo que sucedió después a consecuencia del accidente en sí. Por ejemplo, una persona tiene un accidente y le tocó ascendente Tauro en la Revo. Quizás eso remite a que si la persona era muy movediza, ¿no? Un piloto de Fórmula 1, todo el tiempo corriendo, yendo para adelante, el ascendente Tauro lo frenó, tuvo que estar tirado en una cama de hospital, viendo alguna película, comiendo bombones, no sé, frenó un poco el ritmo de vida y a eso remite el ascendente Tauro. Si le toca ascendente Géminis, tal vez a raíz del ascendente usó mucho las redes sociales. Desde el celular se armó una cuenta de no sé qué, una cuenta de tal y tal cosa. Empezó a interactuar con sus fans, hace reels todo el tiempo, videitos, desde la cama del hospital, se comunica. A eso remitiría el ascendente Géminis. Si le toca ascendente Cáncer, tal vez el accidente lo reconecta con sus afectos, con sus seres queridos, con su familia. Lo viene a visitar todo el mundo, hay un núcleo familiar que lo acompaña, etc. Si le tocara ascendente Leo, tal vez el accidente lo hace un poco más notable, vienen los periodistas, le sacan fotos, aparece en la tapa de las revistas, se muestra más, se expone más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá vemos que el ascendente de la revolución solar no determina el qué. O sea, el accidente se ve por otro lado. Determina el cómo. Esto es una gran clave a tener en cuenta. Porque a veces pasa, ¿no? Veo gente que le toca un ascendente que no le gusta por algún motivo y ya empieza a pensar cosas graves asociadas al simbolismo inarmónico de ese signo que no les gusta. Y no, tratemos de no caer en eso, ¿no? Ascendente en Escorpio no siempre va, o casi nunca, nos va a reflejar tener que enfrentar situaciones críticas de pérdida, ¿no? Pérdida de algún familiar. No, yo he experimentado varios ascendentes en Escorpio en diversas revoluciones solares de mi vida y no me pasó nada en esos años asociado a pérdida, crisis importantes. Quizás los años con ascendente en Escorpio fueron años intensos, pero de una intensidad saludable, qué sé yo. O años en donde hice terapia y Escorpio me llevó a profundizar, ¿no? en determinadas problemáticas de mi vida, a tratar de resolverlas, años ligados a la sanación, pero en ninguno de esos años tuve que experimentar situaciones de pérdida, de crisis, etc. Está buenísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque puede llevarnos al error, buscar eventos que se trasluzcan desde el signo del ascendente, porque el signo del ascendente no necesariamente tiene que ver con eventos específicos. Podría quizás sugerir algún tipo de evento si además el signo del ascendente está acompañado de angularidades, de tránsitos fuertes. Pero como regla general en astrología, los planetas son los que están más asociados a la activación de algún evento y los signos están más asociados al cómo. Como se dice, ¿no? Los signos son los adjetivos calificativos, no son los actores en el juego astrológico.
de vuelta, ¿no? Haciendo esta distinción que la hemos marcado en videos anteriores. Los planetas son el qué o el quién, el signo es el cómo y las casas son el dónde, o sea, los ámbitos de vida. Ahora, por ejemplo, estoy filmando este video en mi casa, podría decir que estoy filmando el video en mi casa 4, porque la casa 4 es la casa. Pero si estuviera filmando el video en el Jardín Botánico en la ciudad de Buenos Aires, caminando las calles de la ciudad, estaría filmando el video en casa 3. Las casas son ámbitos de vida, insisto. En ese sentido, y conectando las casas o el ascendente con determinados ámbitos de vida, hay que decir que el ascendente es el comienzo de la casa 1. O sea que el ascendente remite bastante a ese ámbito de vida de la casa 1, que a nivel de la carta natal a veces se dice que representa nuestro cuerpo físico o bien cómo nosotros nos mostramos hacia el afuera, nos mostramos hacia los demás. En una revolución solar, también no es que nos cambia el físico con cada revolución solar. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. No es que tenemos a nivel natal ascendente Piscis, en mi caso, y me toca un ascendente Aries en una revolución solar determinada y no es que automáticamente me vuelvo musculoso, fuerte, salgo a hacer ejercicio. No, mi cuerpo es mi cuerpo. Mi ascendente Piscis es ascendente Piscis para siempre. El signo del ascendente en la revolución solar remite más bien a... Es como un río que nos lleva a explorar ciertas aguas, ¿no? Desde nuestra expresión física, pero no nos cambia el físico, ¿no? Obviamente. Pero supónganse, en mi caso, soy ascendente Piscis, me tocara un ascendente en Aries en la revolución solar que tengo para vivir. Quizás, si bien no soy una persona tan naturalmente tendiente a hacer actividad física, competir y demás, pero ese año me pinta salir a correr, por ejemplo. O ir al gimnasio, anotarme, cosa que jamás hago, pero quizás con un ascendente Aries hay una tendencia a explorar temáticas arianas, como podría ser moverse, competir, jugar al fútbol, jugar al tenis, no sé. Y quizás es algo de ese año, y después cuando cumple años al año siguiente se me evapora eso y ya estoy en otra dinámica. Es interesante esto, ¿no? Una cosa que les comentaba en el video anterior de las lunas, pero también podría aplicar al ascendente. Por ejemplo, nos impulsa naturalmente, incluso sin que nosotros seamos conscientes, a buscar determinadas temáticas. Este año me tocó ascendente Acuario, signo de aire. Obviamente, Acuario a nivel simbólico bien podría representar, entre otras cosas, la astrología, ¿no? Bueno, como yo ya soy astrólogo, no hay nada de nuevo en esto. Pero sí, lo que les comentaba en el video anterior, estoy mucho más tendiente, desde que cumplí años el 15 de marzo, pasó un mes y medio, o 2 meses de mi cumpleaños, estoy mucho más presente acá, haciendo videos. En este mes de mayo ya este es el 6º video que estoy haciendo, cosa que antes era mucho más laxa, mucho más... Pero esto de comunicar, de transmitir, propio del aire, me vino con muchísimo ímpetu con esta revolución solar en donde me toca ascendente en un signo de aire como es Acuario. O sea, hablar, transmitir conocimientos asociados a algo acuariano como es la astrología es una tendencia de este año para mí. Está bueno explorar ese tipo de cosas. También las posibilidades que nos da cada signo de ascendente en la revolución solar, ¿no? Saliendo de los estereotipos, quizás, está bueno explorar, profundizar un poco más, ¿no? Porque cuando uno dice Aries, piensa en movimiento, acción, confrontatividad, competitividad. Cuando uno piensa en Tauro, piensa en estabilidad, concreción, temáticas de dinero, comida, qué sé yo. La nutrición, por ejemplo, una revolución solar con ascendente Tauro bien podría ayudarnos a replantearnos ciertas cosas de lo que consumimos a nivel alimenticio en nuestra vida cotidiana y tal vez pensar en cambiar la dieta, comer más saludablemente, etc. Está bueno contemplar todos los matices del signo del ascendente que nos toque en la revolución solar que tenemos que transitar en este año, ¿no?
No vamos a ir ascendente por ascendente, insisto, para no caer tanto en estos estereotipos. En todo caso, podría dar alguna pauta alternativa, ¿no? Géminis, en lugar de decir comunicación, dialogar, la oralidad, que es lo típico, o mudanzas, o traslados, o cambios. Acuario también podría dar cambios, obviamente. Pero está bueno explorar temáticas del signo en cuestión que no sean las típicas. En el caso de Géminis, podríamos pensar también en lo educativo, en transmitir conocimientos, tal vez empezar a estudiar algo o empezar a transmitir, a enseñar algo respecto de lo que hayamos aprendido en años anteriores, ¿no? Ahí se nos abre un campo muy interesante de posibilidades. También Cáncer, por ejemplo, que no sea siempre la familia, volver a ver a nuestros familiares en el pueblito en que nacimos. No todo tiene que ser eso con Cáncer. Cáncer también puede tener que ver con la protección de algo que merece ser protegido. No solamente familiares, seres queridos, hijos. A veces cosas sagradas para nosotros a las que debamos proteger de la intemperie para que puedan crecer y desplegar todos sus frutos. Lo que sea, eso incluso lo podremos ligar a un proyecto que vamos regando de a poquito, que vamos nutriendo de a poquito, protegiéndolo. Los signos de agua en el ascendente de la revolución solar tal vez nos están sugiriendo la importancia de conservar el misterio y no dar a la luz a las cosas antes de que hayan completado un ciclo de maduración. Eso es algo quizás alternativo, que no es lo típico que se puede decir de Cáncer o de Piscis o de Escorpio. Ahí me viene una letra de una canción de Miguel Abuelo que decía: mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar, ¿no? Ahí está hablando de la madera, lo que parecería remitir a la tierra, pero yo lo asocio al agua. ¿Por qué? A ver si te guardas algo. El agua idealmente es misteriosa, pero no un misterio porque sí. No es misteriosa para hacerse la interesante, ¿no? El agua no revela ciertos secretos o ciertas cosas que va maquinando en su interior, porque sabe que si las revela antes de tiempo, si las publicita antes de tiempo, tal vez se echen a perder, ¿no? Es importante para el agua mantener un cierto misterio para que el fruto pueda desarrollarse y estar maduro, y ahí sí lanzarlo a la superficie. ¿Vieron cuando alguien aparece en las redes sociales y dice se vienen cositas? Y uno dice, pero decí que se viene. No, está bien que mantengan el misterio, porque tal vez están planeando, planificando, perfeccionando, no lo quieren mostrar, no lo quieren revelar, y cuando está justo, cuando está maduro, ahí sí. Esto es lo que se venía. Estoy lanzando tal curso, tal taller, voy a editar un libro, lo que sea, ¿no? Una película. Lo estuve maquinando y acá está. Los ascendentes en signos de agua en la revolución solar pueden ayudarnos en esos procesos. Los de signos de fuego, obviamente, ahí sí, a mostrar, a exponer. Quizás maduramos algo con el ascendente en signo de agua en una revolución solar, y al año siguiente, o cuando sea, nos toca un ascendente en signo de fuego, y ese es el momento de sacarlo a la luz, mostrarlo, exponerlo, exhibirlo y demás, ¿no? Los ascendentes en aire, bueno, ya dijimos, comunicar, etc. Y los ascendentes en tierra pueden ser muy útiles. Había hablado también de cómo puede impactar positivamente una luna en signo de tierra en la revolución solar. Pero el ascendente también, obviamente, tiene que ver con concretar, consolidar, materializar, lo que sea. Salir del qué bello sería y pasar a una instancia de qué bello es lo que concreté, lo que está acá y se puede ver y se puede tocar, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de hacer algún video y subirlo a YouTube y pasar del qué bueno sería hacer videos, a hacer los videos, hacerlo. Poner rec, grabar, terminar,
subirlo, ponerle un título al video, ponerle una descripción al video, armarle una carátula al video y publicarlo. Eso es tierra, ¿no? Eso sería la tierra, la concreción de algo que si no quedaría en el potencial, en el tal vez algún día. Podríamos aprovechar ascendentes en signos de tierra para materializar. Bien, pero no únicamente se puede leer el ascendente desde el signo en cuestión. El regente del ascendente, al que también se lo llama el gobernante de la carta, tiene mucho para decirnos. No va a ser lo mismo un ascendente Tauro con un Venus ubicado en una posición afín a su naturaleza, por ejemplo. Nos toca ascendente Tauro con Venus en el signo de Libra. Se siente cómodo Venus en Libra. Genial. O ascendente Tauro con Venus en Tauro, que también rige a Tauro Venus, sobre el ascendente. Fantástico. En ese caso el gobernante de la carta estaría cómodo, estaría bien. Eso ya nos puede dar una tendencia de que el año tendría ribetes más bien favorables, más bien armónicos. En cambio, si el regente del ascendente estuviera en una posición incómoda para su naturaleza, por ejemplo, ascendente Tauro pero con Venus en Aries, que es el signo opuesto al que rige, a Libra, o ascendente Tauro y Venus en Escorpio, que también es el signo opuesto a Tauro, que también es regido por Venus. En ese caso, quizás podríamos marcar que el año va a estar un tanto más trabado por la posición del regente del ascendente, y obviamente también incide mucho los aspectos que reciba el regente del ascendente y la casa en donde esté presente el regente del ascendente. Vale decir, sintetizando, ¿no? Si estuviera, entre comillas, mal aspectado el regente del ascendente, seguramente el año va a ser un tanto más trabado, más desafiante, de mayores exigencias. Si estuviera bien aspectado, entre comillas, con trígonos, con sextiles, es mucho más probable que el año sea más fluido, que no tengamos que remar en dulce de leche, como se dice, sino que la cosa esté bastante más aceitada en nuestro camino anual, ¿no? A priori, después hay que analizar todo, insisto, la astrología es muy compleja, pero a priori son pautas que nos pueden ayudar para empezar a interpretar una revolución solar. Y otra cosa a tener en cuenta es que la casa en donde esté presente el regente del ascendente, ahí podríamos pensar que es como un río correntoso que nos lleva constantemente a vivir experiencias de ese ámbito de vida. Vale decir, tenemos ascendente en Tauro, ya que estamos. Y Venus está presente en la casa 9. Es como que la vida nos lleva constantemente, periódicamente, la mayor cantidad de experiencias de ese año podrían estar ligadas a la casa 9. Aunque no necesariamente ligadas a la trascendencia de esa casa 9 en nuestro año. Vamos a explicar. Supónganse, tenemos ascendente Tauro con Venus en la 9. Tal vez todo el tiempo en el año estamos yendo a ámbitos de 9. La facultad, la universidad, si somos profesores vamos a dar clases, si somos viajeros o personas que viajan por todo el mundo por nuestra tarea en la empresa donde trabajamos, y viajamos. La casa 9, hoy estamos en Tokio, mañana estamos en Nueva York, después estamos en Escocia. Mucha casa 9. Ahora bien, no necesariamente esa casa 9 representaría temáticas trascendentes para nosotros en ese año. Tal vez no nos pase nada fuera de lo común en nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, soy profesor de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Bueno, quizás me toca el regente del ascendente en la casa 9 y estoy todo el tiempo dando clases o todo el tiempo transmitiendo conocimientos astrológicos. Es normal, es mi habitualidad, es mi vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, no sería algo trascendente o algo fuera de lo común. Esa es la diferencia entre la casa en la que está el regente del ascendente y la importancia de un planeta angular. Porque un planeta angular tal vez sí nos sugeriría algo trascendente, relevante, fuerte, impactante en nuestro año. El regente del ascendente, la casa en donde está el regente del ascendente de la Rebo, marca una cotidianidad de los asuntos del año, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo con otro tipo de ascendente, ya que estamos para variar. A ver, un ascendente mercurial, Géminis o Virgo, Virgo como ascendente en la revolución solar. Bueno, ahí ya podemos pensar, ¿no? El ascendente Virgo nos inclina a tener que pasar un año muy centrado en trabajo, perfeccionar ciertas cosas, aplicar técnica en nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. Pero la casa en donde esté Mercurio, que sería el regente de Virgo, el regente de ese ascendente, nos va a indicar hacia dónde ese río correntoso nos va a llevar habitualmente en el año, ¿no? Si nos tocara ascendente Virgo con Mercurio en la casa 1, tal vez un año muy centrado en llevar ese perfeccionismo virginiano hacia lo físico, entrenarnos, qué sé yo, cuidar nuestro cuerpo, etc. Si por el contrario el regente del ascendente Mercurio quedara en nuestra casa 2, quizás habría que llevar el trabajo en pos de ahorrar, ir consolidando una base económica sólida, etcétera, etcétera. Temáticas de casa 2. Tal vez es un año en donde nos pusimos en la mente ahorrar y básicamente el año está centrado en ir a trabajar, obtener ingresos, separar una parte para ahorros e ir incrementando esa base de ahorros para luego comprar algo, qué sé yo. Si nos quedara en ese caso Mercurio como regente de un ascendente Virgo en casa 3, tal vez temáticas de mudanzas, de enseñanza también, porque el eje 3-9 tiene que ver con la enseñanza, educación, ir a la escuela, ir a la facultad, lo que sea, ¿no? Temáticas con vecinos tal vez, mucha actividad vecinal en el consorcio del edificio donde vivimos, etc. Si al regente del ascendente quedara en la casa 4, quizás muchas temáticas familiares, ir muy seguido a la casa de la abuela o a la casa de la mamá a que nos prepare los ravioles, qué sé yo. Cosas, insisto, de la vida cotidiana, pero que van a estar presentes bastante frecuentemente en el año que nos toca transitar. Si nos quedara en la casa 5, tal vez muchas actividades con nuestros hijos, quizás, o actividades creativas propias de la 5. Si nos quedara el regente del ascendente en la casa 6, muchas rutinas, mucho ir al médico a cuidar nuestra salud, hacernos chequeos, ese tipo de cosas. Rutinas laborales, ¿no? Ir a la oficina. Casa 6. Si nos quedara el regente del ascendente en la casa 7, tal vez muchas actividades con nuestra pareja, con nuestra esposa, hacer actividades de a dos, actividades con un socio, iniciar un emprendimiento en sociedad con otra persona y estar muy frecuentemente teniendo, por ejemplo, reuniones donde se discuten ciertos temas de la sociedad, pero normal, digamos. Si nos quedara en la casa 8, quizás año asociado a tener que estar tramitando una herencia, algo que nos viene, ¿no? Recibimos un pago, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Haciendo los trámites y qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Si nos quedara en la 9, como les dije, la parte educativa, universitaria o viajes, etc. Digo, mientras suenan alarmas. Si nos quedara en la casa 10, tal vez asuntos que impliquen nuestro reconocimiento profesional, empezar a trabajar en una empresa importante donde nos van a reconocer, etcétera, etcétera. Si quedara el regente de un ascendente Virgo, por ejemplo, Mercurio, en la casa 11, temáticas grupales, de amistad, tal vez estar mucho tiempo juntándonos con amigos, hacer alguna actividad o lo que sea. Si nos quedara el regente del ascendente en la casa 12, tal vez temáticas hospitalarias, por ejemplo, si somos médicos o enfermeros, ir al hospital, estar ahí, ayudando, siendo serviciales a la gente que requiere nuestra ayuda, o bien conectando con lugares alejados, ¿no? Un cierto aislamiento que es propio de la casa 12, o con el servicio, con la espiritualidad, etc. Ahí pueden ir a ver los videos de las casas astrológicas para profundizar en qué ámbito de vida se estaría acentuando frecuentemente, dependiendo de en qué casa tengamos el regente del ascendente en la revolución solar de este año. Así que bueno, en síntesis, esas
son cosas que podríamos explorar a la hora de vislumbrar no solamente el signo del ascendente que nos toca en la revolución solar, el elemento del ascendente que nos toca, y todo lo relacionado con el regente de ese ascendente. Para quienes no sepan las regencias, vamos rápidamente a decirlas. Si nos tocara ascendente Aries en la Revo, el regente sería Marte. Si nos tocara ascendente Tauro, el regente es Venus. Si nos tocara ascendente Géminis, el regente es Mercurio. Si nos tocara un ascendente Cáncer en la revolución solar, el regente sería la Luna. Si nos tocara ascendente Leo, el regente sería el Sol. Si nos tocara ascendente Virgo, también sería Mercurio, el regente. Mercurio rige 2 signos, Géminis y Virgo. Si nos tocara ascendente Libra, el ascendente sería Venus, nuevamente. Venus rige a Tauro y a Libra. Si nos tocara ascendente en Escorpio, acá viene las complejidades o la complejidad de los signos de doble regencia. Porque Escorpio tenía como ascendente, hasta que fue descubierto Plutón en 1930, el único regente era Marte. En 1930 se descubrió Plutón y se le asignó la corregencia de Escorpio a Plutón. En ese caso deberíamos ver en qué casa está Marte y en qué casa está Plutón. Marte como regente tradicional, Plutón como regente moderno. Esto complejiza el análisis, pero en realidad lo enriquece. Supónganse, Marte queda en la casa 4 y Plutón queda en la casa 9. Tal vez muchas actividades familiares, por ejemplo, dar clases de astrología desde casa, ¿no? Marte en la 4, casa, Plutón en la 9, estudios, enseñanza. Puede ser dar clases de astrología por internet desde casa, ¿no? Se puede encontrar el simbolismo integrado, el simbolismo combinado. Si fuera Sagitario, el ascendente de la revolución solar, el regente sería Júpiter. Habría que ver todo lo que pasa con Júpiter en ese caso, en qué casa está, qué aspectos recibe, etc. Si el ascendente fuera Capricornio, tendríamos que ver Saturno. Si el ascendente fuera Acuario, también doble regencia. Saturno es el regente tradicional de Acuario, Urano es el regente moderno. Y si fuera Piscis, el ascendente de nuestra revolución solar, también doble regencia. Júpiter es el regente tradicional y Neptuno es el regente moderno. Así que bueno, les dejo como tarea para el hogar ver el signo del ascendente, que les va a dar una tonalidad, el cómo pueden sobrellevar las temáticas del año. El elemento obviamente también incide. Y fíjense qué pasa con el regente de ese ascendente. En qué casa está, sobre todo para ver hacia dónde los puede llevar la vida cotidianamente en este año que tienen que transitar. Bien, terminamos el video y nos veremos el siguiente.